¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. Varios temas periodísticos en la agenda de este día con tormenta y con piedra aquí en Córdoba. Uno de los temas tiene que ver con el discurso del gobierno nacional, con los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que en realidad está diciendo lo que piensa, lo que opina el presidente Mauricio Macri acerca de la seguridad. En un momento pensamos, cuando el presidente Macri se abrazó con el policía Chocobar, que le faltaba información al presidente y que Patricia Bullrich le había hecho cometer un error poniéndolo al lado de un policía que había matado a un delincuente y que estaba imputado por la justicia. Decíamos que pensamos en un momento que a Macri le faltaba información porque después trascendió un video donde el policía ultima por la espalda a un delincuente que le había pegado 10 puñaladas a un turista norteamericano para robarle una cámara. Sin embargo, el gobierno redobló la apuesta y dice que quiere cambiar la doctrina de la denominada legítima defensa y el exceso en la legítima defensa para liberar a los policías y que puedan actuar. Mayoritariamente la gente está a favor de esta medida. Piensa que con policías dispuestos a dispararle a los delincuentes vamos a tener menor delincuencia. Es un tema para debatirlo largo y tendido y lo vamos a abordar en este programa. También vamos a tratar otro tema que nos impactó, la noticia triste de la semana. La muerte de la colega, de la periodista y actual diputada Débora Pérez Volpin. Se fue a temprana edad, 50 años, una mujer muy joven, cuando se hacía un tratamiento que aparentemente era no digo de rutina, pero un tratamiento muy común en la medicina, una endoscopía, y terminó muriendo. Vamos a hablar con los anestesistas y con los gastroenterólogos de este tema. Y vamos a opinar, por supuesto, de lo que está pasando en Pilar. El intendente de Pilar está preso por un presunto episodio de corrupción. Presentación de temas. Voz de Neo 1825. Estamos. TAIN Sociedad Anónima, tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Luce recuerda. Seguimos con la recolección diferenciada en zona norte. Consulta el día y la hora en que pasa el recolector por tu casa en nuestra web www.logisticaurbanaza.com. Lusa 0800 888 5872. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bienvenidos todo el año a Villa Carlos Paz. Ponele alegría a tu fiesta, ponele Casaro. Casaro, el mejor chop. Lima 1055, teléfono 422-7608. Casaro es el chop, chop, chop.
La muerte siempre impacta y sobre todo cuando se trata de personas jóvenes y cuando se trata de una muerte inesperada. Débora Pérez Volpin era una periodista muy querida en el ambiente, en el medio, y se estaba iniciando en la política. Murió cuando se había internado porque le iban a practicar una endoscopía digestiva. Algo que ustedes seguramente como pacientes ya han experimentado, al menos yo en carne propia también. Fue una situación muy simple, prepararse para eso, ir y volverse a su casa como si nada hubiera ocurrido. Débora Pérez Volpin terminó muriendo allí. Fue la anestesia, fue la propia práctica de la endoscopía. Está con nosotros el doctor José María Catá, vicepresidente de la Asociación de Anestesiólogos. ¿Catá o Catá? Catá, con Catá, acento. lo dije bien. Acento Bueno. en la última. Y Pablo Herrera Najum, de la Asociación de Gastroenterología de Córdoba, su presidente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Pablo, ¿qué dicen los gastroenterólogos frente a esto? ¿Es una práctica que entraña algún riesgo, aunque no se le diga claramente al paciente? ¿Cómo toman ustedes este tipo de prácticas cuando se la hacen a un paciente? Toda práctica médica de por sí ya tiene un riesgo, ¿sí? Toda intervención médica sobre el cuerpo humano tiene un riesgo. Hay prácticas que tienen mayor riesgo que otras. La endoscopía digestiva es una práctica que de bajo riesgo. De hecho, hoy en día aumentó la frecuencia con que los médicos pedimos o solicitamos este tipo de estudios porque tiene mucho que ver con, por ejemplo, prevención de enfermedades. Uno se hace una endoscopía digestiva para prevenir el cáncer de colon, ¿sí? Se hace una colonoscopia para detectar lesiones previas al cáncer. Entonces, hoy en día también la medicina en ese sentido ha avanzado tanto y nos hemos profesionalizado que hemos hecho que la endoscopía sea una práctica de bajo riesgo. ¿Cuántos años tiene la endoscopía en el país, aproximadamente? Aproximadamente, pierdo la noción del tiempo, pero unos 40 años, un poco más. Obviamente que en 40 años la tecnología, el tipo de instrumentos ha ido evolucionando y ha ido cambiando, ¿no? Y como te digo, la experiencia y los estudios y eso en el mundo ha hecho de este estudio un estudio seguro. Sin embargo, cuando el paciente va a hacerse una endoscopía, uno le hace firmar un consentimiento informado donde expresamente se le informa, valga la redundancia, de los riesgos que conlleva hacerse una endoscopía. La endoscopía digestiva diagnóstica, el riesgo es excepcional, es realmente marginal el porcentaje de riesgo. Aumenta un poquito más el riesgo cuando se trata de una intervención terapéutica, porque con la endoscopía no solamente vamos a diagnosticar, sino podemos tratar enfermedades. De repente se puede sacar un pólipo en la propia endoscopía o en un estudio de colon. Con la endoscopía uno puede sacar pólipos. Los pólipos son estas verruguitas que crecen y que por ahí pueden evolucionar a algo malo, pero también se puede dilatar una zona estrecha, varias cosas se pueden... Y obviamente que lo terapéutico, lo agresivo en ese sentido, implica mayor riesgo que algo diagnóstico. José, y con los anestesiólogos se trabaja en conjunto, ¿no? ¿Ustedes qué tipo de prácticas hacen en una endoscopia? ¿Es una sedación? ¿Es una anestesia profunda? ¿Cómo la califican en su ámbito esto? Sí, como dijo Pablo, es un procedimiento de bajo riesgo. Aclarar que la palabra riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que exista un evento no prevenible, pero está dentro de la que tienen bajo riesgo. Y siempre los riesgos se van disminuyendo o se van agarrando, o sea, el anestesio en este caso puede ir agarrando esos riesgos, ir minimizándolo, es decir, sacándolo a un costado, cuando se lo conoce el paciente, ve el consentimiento informado, se habla con el paciente, se le informa qué se le va a hacer, el paciente toma confianza con el anestesiólogo y con el equipo, entonces todo esto va disminuyendo, por supuesto, algún tipo de evento o de reacción que pueda tener el paciente y el anestesiólogo también le da una cierta tranquilidad. Es un método invasivo, como dijo Pablo, en toda práctica donde hay algo invasivo, sea en el caso de ellos que utilizan el endoscopio y nosotros
desde canalizar al paciente, ponerle una vía, e instrumentar 2 o 3 fármacos que, bueno, que en todos los medios el que más se está usando, el que más se está nombrando es el Propofol. Si bien ustedes recuerdan que el Propofol fue esa medicación en la cual Michael Jackson hizo una sobredosis y falleció, hay que tener mucho respeto, hay que tener mucho cuidado, tienen que estar personas calificadas, avesadas, por eso nosotros los anestesiólogos insistimos constantemente de que el que administre un fármaco en donde haya una depresión del sensorio, haya una depresión respiratoria, haya un compromiso hemodinámico, tiene que ser un anestesiólogo. Porque si bien ayer cuando dialogamos, en un momento dice, ¿y por qué ustedes son una asociación de anestesia y de reanimación? Porque estamos entrenados también para ese evento complicado que puede llegar a tener un paciente. ¿Sucede frecuentemente que se complica una anestesia, por más que después no se enteren del otro lado de la puerta los familiares, que cueste más reanimar a una persona? ¿O son casos excepcionales? Hoy ha bajado el porcentaje, en los últimos 25 años, en complicaciones generales está por debajo del 0,3%, la complicación de una anestesia para una morbilidad o una muerte. Es decir, ¿por qué? Por el advenimiento de la aparatología, por la formación continua, por el avance científico y sobre todo por el entrenamiento que va teniendo, sea en este caso Pablo con su equipo y con sus colegas en la parte endoscópica, como el anestesiólogo. Y rescata una cosa, ya cada vez hay más subespecialidades dentro de la especialidad. Él es gastroenterólogo y se especializa en gastroenterología, en endoscopía. El anestesiólogo, hay anestesiólogos que se dedican un poco más a la parte pediátrica, otro a la cardíaca, otro a bloqueo. Entonces uno se va entrenando. Bueno, cuando uno se entrena, el margen que le da para solucionar un evento, una complicación, es mayor. Y bueno, sí suceden, pero gracias a Dios son eventos que uno lo sabe subsanar en el momento. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Pablo, cuando ustedes le dicen a un paciente, bueno, te tenemos que hacer una endoscopía, ¿le exigen un estudio cardíaco previo? ¿Es necesario para la administración de la anestesia que tenga ese estudio o no? ¿O depende del paciente? Eso va a depender del paciente. En un paciente joven, sin enfermedades previas, me refiero a enfermedades cardiovasculares especialmente o enfermedades respiratorias, uno no estaba, digamos, obligado a pedir una valoración cardiovascular completa. Sí, cuando uno recibe al paciente en el consultorio, generalmente en la entrevista hace obviamente la historia clínica y ahí es cuando conoce un poco más en profundidad al paciente y ahí puede llegar a determinar si el paciente requiere una evaluación previa más profunda antes de la endoscopía. Hoy en día con este tema de la endoscopía, digamos, nosotros pedimos y está establecido a nivel mundial que a partir de los 50 años uno tiene que hacerse una colonoscopía para prevención del cáncer de colon. Son muchos los pacientes jóvenes y sin enfermedades que vienen a la consulta. Esos pacientes no requieren una valoración previa. Otros pacientes sí la requerirán, pero eso es en base a lo que uno evalúa al momento de recabar los datos, de hacer la historia clínica, que es muy importante, ¿no? Hay diferentes tipos de anestesia. Uno en su ignorancia dice anestesia total, anestesia local. Ahora escuchamos que para las endoscopías se hace una sedación. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, el nombre, por decirlo un poco científico, es una neuroleptoanestesia. Se utilizan fármacos o drogas de acción ultracorta, de rápida metabolización, rápida eliminación y despertar rápido, en la cual en estos procedimientos se trata de mantener al paciente con ventilación espontánea inconsciente, por supuesto, para que no sienta dolor, no esté consciente de lo que sucede, pero que se mantiene la ventilación espontánea. Ventilación espontánea significa la que estamos a diario nosotros. Insisto, y vuelvo al mismo tema, en estos 2 o 3 fármacos que normalmente se están utilizando y que también se utilizan para los otros tipos de anestesia, tienen una acción central que puede producir una depresión respiratoria. Entonces, es aconsejable siempre que se haga en una sala, no aconsejable, diría que de una forma obligatoria, que se haga en una sala de procedimiento donde haya oxígeno, donde haya un monitor que vea la saturación de oxígeno en sangre, que es un brochecito que se pone en el dedo, por decirlo de esta manera,
un electrocardiograma continuo y un tensiómetro como para ir viendo la hemodinámica del paciente. ¿Hace falta que esté un cardiólogo? Yo creo que no. El anestesiólogo está... Y en esto yo quiero remarcar la ayuda y el aporte de lo que hizo la evolución de la endoscopía, de que esté el anestesiólogo, el endoscopista y un asistente, que son los tres pilares que hacen el procedimiento, ha hecho de que no sea necesario un cardiólogo. De ahí el tema que el anestesiólogo es un especialista súper entrenado en el manejo del paciente complejo y la reanimación cardiopulmonar. ¿Ustedes creen que se va a frenar la cantidad de gente o que mucha gente va a posponer un estudio de estas características por lo que ha generado el caso Débora? Y es como todo pánico, como toda novedad o noticia y sobre todo cuando es una muerte y tan mediática en el sentido de que ha sido una colega de ustedes y está en todos lados, una pérdida lamentable, por supuesto. Sí, yo tengo gente conocida, amigos, familiares que te llaman, che, ¿me hago, no me hago? Justamente ayer, cuando yo sabía de todo el tema había un amigo mío que se tenía que hacer un estudio en un centro privado. Y le digo, bueno, quédate tranquilo, le digo, sucede muy pocas veces. Cuando hay que en ver realidad antes no se lo habían planteado este riesgo, este tema. Exactamente. Hablando con colegas, hubo en Córdoba, en algunos centros, suspensiones de estudios, cancelaciones de pacientes, obviamente porque es una noticia de alto impacto. Pero me parece que esto que vos haces, Petete, de informar o tratar de informar a la población, es muy importante porque uno tiene que salvar algunas dudas que este tipo de cosas puede generar en la gente. Es inevitable que la gente tenga miedo, pero me parece que el rol de los periodistas y del periodismo y de nosotros los médicos, de informar y de bien informar a la gente, está bien. Y yo rescato una cosa, porque después capaz me lo olvidé de decir, que me dijo Pablo, que el paciente o aquella persona que se vaya a hacer un estudio, pida y tenga la posibilidad de conocer tanto a su médico tratante cabecera, en este caso el gastroenterólogo, el endoscopista, como el que lo va a dormir, como el anestesiólogo, ¿sí? Porque hay veces y hay lugares, y existen, donde no está el anestesiólogo ahí, y lo hace a lo mejor otro médico que no guarda, sin desprestigiar ninguna especie, no está capaz que entrenado para situaciones. Y cuando sucede ya es tarde. ¿Se entiende? No te quiero decir que lo que sucedió en Buenos Aires no es así una anestesióloga calificada, pero los riesgos son mayores cuando no está en gente entrenada. Yo no me puedo ir a hacer una prótesis de cadera porque soy médico, pero no me entrené para poner una prótesis de cadera. Estoy entrenado en anestesiología para estos casos. Claro. Entonces hay que ser un poquito más consciente en estas cosas, ¿no? Se nos acaba el tiempo. ¿Tienen una somera idea, una hipótesis de lo que pudo haber pasado con Débora? Por lo que se ha leído, por lo que se ha conocido. Dice que tenía lesiones en el esófago, ¿no? Sí, digamos, conocemos el tema de lo que se dice en televisión. Una endoscopía y uno de los riesgos es la perforación de un órgano, pero eso puede llegar a suceder en casos realmente excepcionales. No es la complicación frecuente de una endoscopía diagnóstica. No sé qué pudo haber pasado. Sí, lo mismo, y si ha sido una perforación con ingreso de aire a cavidades donde no debe haber, ¿sí? Que se produce un barotrauma, donde se puede producir un enfisema subcutáneo, donde empieza el paciente a hincharse, ¿sí? Y empieza a comprimir los órganos, y si es en tórax, y más la presión positiva a veces de los gases, puede también perforar el pulmón, entonces se hace una compresión cardíaca donde es muy parecido a lo que se llama un taponamiento, el corazón deja de poder tener la función de bomba, entonces es una situación realmente muy, muy, muy compleja. Si ha sucedido eso, es muy lamentable porque la verdad que cuando sucede uno de estos casos así, reanimar a un paciente esto es muy, muy complejo. Es una hipótesis que se maneja, nosotros no podemos dar un juicio ni una opinión de ningún colega y menos en estas circunstancias. Muchas gracias a los dos por haber venido. A ustedes, gracias. Muy bien, hacemos una pausa y enseguida debatimos sobre el caso Chocobar.
Taín Sociedad Anónima, tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Hace 20 años que estamos acá, acá y acá. Hace 20 años que trabajamos así, así, así y así. Que creemos en esto y en esto. Que nos ocupa hacer las cosas bien por él, por ella y por ellos. Hace 20 años que estamos comprometidos con una ciudad mejor y con el cuidado del agua y el planeta. Porque desde hace 20 años el agua nos une y el futuro también. Aguas Cordobesas. Si te hablan de créditos, no des más vueltas. Crédito inmobiliario GNI. Vení y sorprendete. En 24 horas, sin requisitos, sin comisiones y sin vueltas. Obtené tu crédito hoy, como solo GNI puede hacerlo. Para mejorar el tránsito en la ciudad, llega Movipar Córdoba, el sistema de estacionamiento pago por aplicación, por compra y carga en comercios o por mensaje de textos. Infórmese en www.moviparcordoba.com.ar o baje la aplicación y estacione más rápido, más fácil y más cómodo. Movipar Córdoba, mejora el tránsito de la ciudad. El caso Chocobar, un caso muy comentado de un policía que fue tratado prácticamente como una suerte de héroe por el gobierno nacional y, vamos a decirlo con todas las letras, por mucha gente que, por más que suene duro, por lo que uno habla, por lo que escucha, por los comentarios, celebró que un policía haya matado a un delincuente. Esa es la realidad. El delincuente no es que había arrebatado algo y había escapado solamente, sino que le había pegado 10 puñaladas a un turista y había intentado matarlo. ¿Qué había contado Chocobar? ¿Cuál era la versión de Chocobar que después fue la versión, entre comillas, oficial? Que él estaba franco de servicio, lo cual es cierto, que 2 delincuentes le habían querido arrebatar una cámara en el barrio porteño de La Boca a un turista. El turista se aferró a la cámara, uno de ellos le pegó 10 puñaladas, vecinos acorralaron a los ladrones, uno de ellos se escapaba y, según sostiene Chocobar, se le vino encima con el arma blanca, con el cuchillo que tenía, y Chocobar no tuvo más remedio que ultimarlo. El video que se conoció después muestra otra cosa. Muestra que Chocobar le disparó al delincuente por la espalda y que no corría riesgo la vida de Chocobar. Planteado así este relato, hay un montón de casos que hemos conocido en Córdoba y en el país, donde los policías han terminado, en muchos casos, policías y vecinos también, condenados por un exceso en la legítima defensa. Y siempre nos explican los penalistas por qué exceso en la legítima defensa. Porque el medio empleado para terminar con un robo, no era necesario que culminara con la muerte del mismo. Tuvimos en Córdoba el caso Mariela Galíndez, donde en Río Cuarto 2 ladrones le entran a robar a la casa a una familia humilde, le llevan la ropa, la mujer sale a perseguirlos, le tira el auto encima y termina matando a uno de los delincuentes. Estoy contextualizando esto para que se entienda cuál es el tema que vamos a abordar. ¿Qué dice ahora el gobierno? Que quiere liberar a los policías del exceso en la legítima defensa para que puedan actuar, para que no estén con las manos atadas como sucede habitualmente. Vamos a ver el video, nos vamos a acompañar en imágenes y enseguida hablamos con 2 legisladoras cordobesas del tema. A ver, señor director, ponemos el video. Ahí tienen ustedes el video. El que cae allí es el delincuente que había apuñalado al turista. Intenta incorporarse. Ya está mal herido, ya Chocobar le había disparado.
Chocobar es la persona que aparece con un bolso en la espalda. La duda que existe aquí es si Chocobar le efectuó los 2 tiros por la espalda, le efectuó uno y lo remató cuando estaba en el piso. En el video, salvo que falten algunos minutos, no se ve en ningún momento que el delincuente haya atacado a Chocobar. El presidente Macri se abrazó con Chocobar. Chocobar fue embargado por un juez garantista, por un juez zafaroniano que había tenido muchas decisiones polémicas, pero en este caso el juez le terminó pintando los dedos por lo que se ve en el video. Hay opiniones para todos los gustos. Hay mucha gente que dice que está muy bien lo que hace Chocobar y que hacen falta más Chocobares y que la policía siempre tendría que actuar así. Otros que dicen, este es un caso lisa y llanamente de gatillo fácil. Están con nosotros la legisladora Zoer El Zucaría. Así es. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Zoer? Y está Laura Vilches, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Zoer, ¿qué decís cuando ves estas imágenes y en medio de este debate? ¿Te gusta lo que dijo Bullrich? ¿Acordás con lo que ha dicho el presidente de la Nación? Creo realmente que hay como 2 debates, ¿no? Y realmente entiendo cuál es la posición de la ministra en este caso y creo que nos tenemos que dar la posibilidad de debatir seriamente, porque no es solamente el accionar del policía, es que el policía está amparado por el Código Penal, es que el policía está amparado por los protocolos de seguridad que la Nación tiene y que están acordados entre las 24 provincias desde que este gobierno asumió. Creo realmente que tenemos que dejar de ver entre los buenos y los malos, los pros y los contras, porque realmente la policía está para defender a la ciudadanía toda. Entonces no es enemigo de nadie y ese policía es tan vecino, amigo o familiar como cualquier vecino de todos nosotros. Entonces, si alguien actúa en el marco de su profesión, de su accionar, delimitada por protocolos que lo protegen, creo que definitivamente no es una discusión solamente legal, sino también social y no tenemos que perder de vista esto. Hablar de gatillo fácil es muy suave y es muy sincero de parte de quienes todo lo justifican desde el gatillo fácil, pero creo que hay que hablar de otras cosas que no se están hablando. Bueno, creo que es interesante la separación en 2 niveles que hace la legisladora, porque justamente si un policía es condenado por exceso en la legítima defensa, está actuando fuera de la ley. Ese es como un primer punto, porque la alevosía con la cual ultima a este joven Pablo Cucoc, de 18 años, fue justamente condenado por un juez. Pero por otro lado, porque realmente lo que es una problemática social tiene números concretos, y es que un joven cada 23 horas es ultimado por algún agente de las fuerzas de seguridad de la provincia o de nación, y eso son los jóvenes de los sectores populares. Si queremos hablar sobre la problemática social, hablemos de que en un país con el 30% de pobreza y con políticas que tienden a empobrecer aún más a la población, es muy difícil atacar a la delincuencia. Entonces, cuando la propuesta que se hace es la de mayor seguridad en los términos en los que lo plantea el gobierno, de mano dura, y con una ministra que viene de defender el accionar de la Gendarmería, que ocultó la muerte de Santiago Maldonado, que Santiago Maldonado no murió porque estaba paseando al lado de un río y se había ido de campamento, sino que muere en un operativo represivo contra la comunidad mapuche. Una Gendarmería que también asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Las primeras pericias no dicen nada con respecto a lo que ahora sería una noticia, que es que aparentemente habría pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Bueno, esa misma ministro es la que ahora dice que está muy bien lo que hizo Chocobar, que está muy bien lo que hizo el presidente y que por lo tanto hay que modificar las leyes para invertir la carga de la prueba y justamente eliminar esta limitación que tiene la policía. Como vos señalabas al principio, en Córdoba sabemos muy bien
lo que significa esa mano suelta para la policía, con los casos de gatillo fácil que conocemos, donde hubo madres que se organizaron en las coordinadoras para señalar inclusive no que sus hijos no estaban cometiendo delitos, muchas veces incluidas ellas mismas plantean que necesitan, hicieron todo lo posible para sacarlos de esa situación, pero lo que pedían es que tenían que tener un juicio. Laura. Entonces, perdón, y termino con esto, los casos de los asesinos de Huerepellico el año pasado, donde la policía no solo lo asesinó, sino que además intentó plantar armas para simular un supuesto enfrentamiento y llegaron al punto de balear el propio móvil policial para hacer de cuenta de que ese enfrentamiento había existido, dan cuenta de lo que hace la policía cuando se les habilita una política de mano dura y cuando se les habilita el ocultamiento de estos crímenes, que son crímenes. Aporto esto al debate, dos cosas, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que esta medida que puede llegar a adoptar el gobierno es sumamente peligrosa y no se sabe en qué termina, y con fuerzas de seguridad tan precariamente preparadas como las nuestras es un verdadero peligro, que con esto no se soluciona la inseguridad, pero también soy consciente que la gente es lo que está reclamando como una suerte de solución mágica, aunque la delincuencia va a seguir con el 30% de pobreza, como decir. Sí discrepo con vos cuando vos decís simplemente un joven de sectores populares, no venía de una fábrica a trabajar. Ese joven, no justifico la muerte bajo ningún punto de vista, le había pegado, Laura, 10 puñaladas a un turista, ¿no? El relato que hace la madre y el abogado del joven es que el otro quien lo acompañaba es quien realiza esa puñalada. Eso será materia de la justicia. Bueno, claro, sí, pruebas. también hay pruebas de que le disparó por la espalda. No, el video eso está. ¿La prueba es del video? ¿Lo vio toda la población argentina? Yo lo que no acuerdo, con todo respeto, lo que no acuerdo con ambos es que si la delincuencia está directamente ligada a la pobreza, estamos estigmatizando a todos los sectores vulnerables que de vez en cuando nos llenamos. Pero también hay un caldo de cultivo, ¿no? Pero creo que el narcotráfico, la pobreza son un caldo de cultivo para que tengamos un índice de criminalidad más alto, no sé, que Suecia, obviamente, o que Suiza. Perfecto, pero si todos los pobres están ligados a la delincuencia, no podríamos salir de nuestros hogares. Para nada. Nadie podría salir ni hacer su vida. Eso. Yo vengo de una familia muy pobre y, por supuesto. Y en mi familia nadie salió con un revólver. Por eso a eso voy. No estigmatizo a nadie. Para mí la delincuencia no está ligada a la vulnerabilidad social. Que sea un factor que en muchos casos determina, sí, pero yo también, como vos, vengo de una familia humilde y gracias a la universidad pública y al esfuerzo pude recibirme y pude superarme. Pero eso no significa que porque sea pobre justifique cualquier hecho de delincuencia, ni que la pobreza... No, yo digo plantearlo como una receta mágica, que esto le va a dar más seguridad a la gente. Ese era mi aporte. Y para nada, creo que Soher no puede dudar de que estamos del lado de los sectores populares y justamente peleamos contra las políticas que empobrecen a la población. Lo que sí hay que decir, y en ese sentido, es que la delincuencia está asociada a las mafias policiales, a la trata, al narcotráfico, que usan, sí, a esos jóvenes pobres como soldaditos, como carne de cañón, para sus propios delitos organizados. No todos los policías son malos, porque vos haces una descripción, parece que tuviéramos un cuerpo, no sé, en Córdoba, de 20.000 delincuentes. Hay muy buena gente también. Eso, yo creo que hay de todo no en la es policía. Si entramos en ese debate, como en todos lados hay buena gente y mala gente. El punto es cuál es la institución y para qué sirve. Yo creo que esta política de mano dura está planteada de la mano de lo que viene ejecutando el gobierno nacional, que es una política de ajuste. Lo vemos con las paritarias negociadas a la baja, lo vemos con el recorte que le hicieron a los jubilados. No tiene nada que ver con eso, Laura. Estamos discutiendo sobre inseguridad. Y la verdad estamos discutiendo sobre políticas nacionales, entre la cual la política de seguridad no está deslindada de la política del gobierno nacional. Y la verdad que para una política de seguridad firme, tenemos que fortalecer el Estado, y la policía y los gendarmes y todas las instituciones son parte del Estado, porque el Estado es el último reducto que tiene que asegurar la seguridad, la economía, la salud y la educación. Y hay que dar estas discusiones, porque parece que en Argentina desde los 70 en adelante todo el Estado es mala palabra. Y yo entiendo, estoy a favor de los derechos humanos y de los 30.000 desaparecidos. Sí, esto es un derecho humano. El derecho a un juicio justo es un derecho
garantizado por el Estado ¿Pero y no quién? lo tuvo, ese joven no lo tuvo. ¿Pero cómo no lo tuvo? No, ¿cómo que no? Lo ultimaron por Y la espalda, ¿cómo lo tuvo? ¿El juicio lo va a tener? No, el joven no tuvo juicio. Bueno, Lo tampoco la asesinaron. víctima en ese Lo caso. asesinaron. Él decidió cometer un hecho que tiene que saber que es ilícito. Tiene que saber. Vos misma, si vas a un kiosco y te vas sin pagar, vos decidís si estás haciendo un hecho o un acto que tiene consecuencias. Si el policía decidió asesinar, tendría que ir a un juicio que lo condena y sin embargo tu presidente es el que lo abraza. No, es el presidente de todos los argentinos. Y está amparado el policía por el artículo 34 del Código Penal. Además de los protocolos de actuación. Una pregunta para cada una, o por lo menos una observación mía para cada una. ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia, a los cuales le ponen una pistola en la cabeza, los roban, yo creo que lo que creo... Porque quienes violan los derechos humanos también son los delincuentes cuando hacen esto y después reclaman o levantan la bandera de los derechos humanos y las contemplaciones que otros no tuvieron. Y ojo que estoy en contra del ojo por ojo. Yo estoy en contra de la medida Macri. Me da miedo y me hace ruido. Pero digo, ¿a dónde están los derechos humanos de las víctimas? Yo creo que desde ya que es lamentable que una persona tenga que salir herida o pague con su vida frente a un asalto y a un robo o lo que sea. Desde ya que bajo ningún punto de vista estamos justificando eso. Lo que sí por eso la gente termina comprobado, avalando esta posición tan polémica. Claro, pero lo que la gente tiene que entender, PTT, es que está demostrado inclusive a nivel internacional por estudios que justamente la pobreza no genera delincuencia, que lo que genera la delincuencia es la desigualdad, la enorme desigualdad y la amplitud de las brechas cada vez mayor entre los gobernantes y quienes están en la punta de la pirámide social y quienes están en la base. Hace días salió un estudio de que inclusive, por ejemplo, lo que se llaman las clases medias se redujeron un 5%. En un mundo en el que ya no son 8 personas las que tienen la riqueza del 50%, sino que son 7. En un país donde hay un gobierno de empresarios ricos que gobiernan con medidas para los ricos y empobrecen a los jubilados, empobrecen a los trabajadores y recortan todas las medidas que tienen que ver con la posibilidad del ascenso social y con la de mejorar las condiciones de vida, evidentemente eso va a recrudecerse. Entonces la política securitaria no es una respuesta a la delincuencia. Y eso está demostrado a nivel mundial. Darle vía libre a la policía significa mayor cantidad de ejecuciones y mayores asesinatos y no frena el problema del... Respondiendo a tu pregunta, los derechos humanos son para todos. No podemos dividir la sociedad. Cualquiera que vive en un estado de derecho tiene derechos y los humanos son los primeros. Derechos humanos, amparados por la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna de ahí en adelante. Ahora, no puedo dejar de defender, y con mucho orgullo, que la mayoría de las políticas que este gobierno de CEOs, a los dichos de Laura me remito, las principales políticas son para evitar la brecha de desigualdad. Claro que sí que somos conscientes que la desigualdad es lo que provoca la exclusión social, que es muy distinto a la pobreza. Y de eso se tiene que hacer cargo el Estado. Soder, ¿para vos mano dura es igual a gatillo fácil? No, de ninguna manera. Mano dura es poner firmeza. Hay una línea, ¿no? El protocolo de inseguridad, que fue una de las primeras medidas de la ministra Bullrich, está vigente. ¿A dónde se iba el hecatombe? La hecatombe se iba a producir porque iban a morir todo el que se expresara públicamente por los derechos. Se aplica el protocolo en las 24 provincias. ¿A dónde hay muertos, excluidos o baja de protestas sociales? No los hay. A ver, hablemos de 300%. No, ¿qué población? 300% aumento de diciembre del 2015 a diciembre del 2017 la cantidad de incautación de droga en la Argentina. ¿Eso no es política? 5.200 prófugos de la justicia hoy están presos en 2 años. ¿Eso no es aplicar justicia? ¿Sabías que el 70% de los detenidos es porque llevan un porro para el consumo? No, estoy hablando de droga incautada. 300% diferencia. Y hay estudios que indican de la propia justicia y de los propios observatorios de la justicia, tanto en Córdoba como a nivel nacional, de que los principales detenidos son los pibes que llevan un porro para fumar. La mafia hay que buscarla. No estoy hablando de detenidos, estoy hablando de incautación de droga, Laura. 300%. Que eso mata y excluye.
Y eso lleva a las mafias a insertarse en las villas y en Rosario, en Gran Buenos Aires, en Córdoba y en ¿Cuántos sectores de la mafia policial hay separados? No son culpables. Ah, ¿no? No. Ah, no a sabía. Ver, entonces las víctimas son solo los vulnerables y la policía. Te pregunto cuántos policías, que son los principales denunciados en los casos de mafia, tanto de desarmadero como de narcotráfico, como de trata, por ejemplo, ¿sabías vos que asesinaron en Santa Fe, por ejemplo, a un policía que denunciaba los negocios del narcotráfico? Pero sí, bueno, ¿cuántos de esos casos hay? No soy y no parcial, trato de ser objetiva en la información. Sí, bien objetiva, ¿entendés? Ah, no, y lo que yo planteo son información objetiva. Un pibe muerto cada 23 horas. Solamente una parte de la historia. Un joven. ¿Y vos qué me decís de los derechos humanos de esos jóvenes? Por supuesto. De esos jóvenes. Y bueno, y entonces... Pero somos responsables todos los argentinos de que pase lo que pasa en Argentina. El que no denuncia, el que consume, el que vende, el que excluye, el que ayuda a excluir, los políticos que toman decisiones. Claro, como Macri, que le recortó, hablemos de pobreza y le recortó a los jubilados. ¿O me vas a negar que los jubilados son más pobres que antes de diciembre? Somos todos los argentinos responsables de estas decisiones, no un gobierno que lleva 2 años. Hay un gobierno que aplica políticas, hay un Estado con su justicia y con sus legisladores que también tienen responsabilidad. Hay que fortalecer el Estado. Y ustedes votan, junto con Unión por Córdoba, todas las políticas con las que Macri y el gobierno provincial, porque no hay que dejarlo al lado, empobrece a la población. Pero está equivocada. ¿Pero cómo, Sober? 30% de pobreza. Sí. Hay nuevos despidos. Que no generó este gobierno. Esos trabajadores despedidos, ¿a dónde crees vos que van? Esos trabajadores despedidos, ¿qué hacen? También es cierto, la pobreza no comenzó, Laura, con este gobierno. No, para nada, o sea, para nada. 20 Hablemos años de Unión por Córdoba, otra cosa. Y el discurso y el kirchnerismo también. Unión por Córdoba gobierna hace 20 años aquí, pero el kirchnerismo es parte del problema. Totalmente. Parte de lo que llaman la pesada herencia es la instalación de las mafias. Pero eso no nos lo van a decir a nosotros, que lo hemos denunciado y hemos luchado contra el kirchnerismo durante todo el kirchnerismo, porque vos no te habrás enterado, quizás porque también era parte del blindaje mediático que tenía el anterior gobierno, pero los despidos de trabajadores de Leibeco, de Gestam, te puedo mencionar miles, de Kraft, de PepsiCo, ahora bajo este gobierno, trabajadores despedidos de Jabón Federal, trabajadores despedidos del Astillero Santiago, te puedo mencionar de todo el país centenares y miles de despidos bajo el gobierno de Cristina y bajo el generar gobierno empleo, de Macri. y en el blanqueo laboral y en un montón de cuestiones que hace acceso. Es en peores condiciones. No es al blanqueo laboral es generar trabajo negro. No. Estás equivocada. ¿Sabías que tenés un alto desconocimiento y una alta subjetividad de todas las políticas del gobierno. Entonces nunca vas a poder valorar defendiendo tu gobierno. Claro, yo reconozco que tengo un posicionamiento claro, político y de Pero es contra todo. Algún día te va a tener que parar y decir, bueno, esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? En algún momento ustedes se tendrán que dar esa discusión. No puede estar todo mal siempre. Te hago una pregunta, Sober. Explícame por qué esos si no, un Estado bobo inviable. No, explícame por qué los contratos y los nuevos trabajos que ustedes mencionan, como la creación del empleo, no son ni siquiera contratos, sino que pasan a ser monotributistas en el Estado. ¿Eso no te parece una pérdida de derechos laborales? Desconoces porque no estás hablando con propiedad. Son las cifras. Bueno, tráeme cifras contrarias y entonces ahí podemos charlar. Lee las propuestas del gobierno. No, las propuestas no. Yo quiero ver las medidas concretas. Nosotros somos legisladores. Nosotros tenemos que crear las leyes. Yo leo las estadísticas y leo los informes hasta del INDEC, que ahora está saneado, según dicen ustedes. Bueno, y ese INDEC... Tenés datos objetivos para leer. Bueno, ese INDEC indica que el aumento del empleo, como ustedes le llaman, es con monotributos. Eso significa que ese trabajador no tiene RT, tiene menos derechos jubilatorios. Pero tiene trabajo. Y el blanqueo laboral implica llevar a justamente ese alto índice de empleo informal a formalidad. ¿Te parece poco? Mientras tanto se vienen enriqueciendo las mineras, los negocios de Macri y sus amigos, los negocios de Aranguren, pero ¿cómo que no? Sí, todo lo que vos digas tenés la verdad. Yo creo que sí, es lo que dice la información pública. No, del INDEC no lo podrás sacar seguramente. ¿Cómo que no? El enriquecimiento de los funcionarios. Que yo sepa de las mineras no viene el empleo. Tengo una empleada en negro. Que yo sepa que de las mineras no viene el nuevo empleo. La generación de empleo viene con el apoyo a las pymes, viene con incentivar a la producción, viene con Estamos hablando de los beneficios de los empresarios. La tajada vos estás hablando de eso. Yo estoy hablando de generar empleo digno. Fíjate, vos que defendés a los vulnerables, te paras siempre en la posición contraria. Un monotributo.
¿Te parece digno un tipo que lo despidieron y le dicen, no, a partir de ahora perdiste tu No, antigüedad, eso es lo que vos perdiste decís. tu jubilación Eso es lo que vos y decís. te recontrato con un monotributo? Una microemprendedora que está en la informalidad absoluta, No, que te estoy accede hablando del como Estado. primer paso. Te hablo del Estado también. No hay empleo con monotributo, no hay contratación por monotributo. Eso viene anteriormente. Viene de los anteriores gobiernos. Estás Invitemos a los equivocada. trabajadores que han sido Estás despedidos y equivocada, recontratados. Laura, informate Yo hago esa bien. propuesta. Sí, Fíjate, yo me informo y fíjate hablo con los trabajadores. ¿Cuándo fueron además de leer las contratados estadísticas. sobre esa modalidad esos empleados? Y después hablamos. No, te estoy hablando de trabajadores actuales. Laura, una pregunta para cada Sí. uno. Quiero decir, antes que nada, que como hombre me siento discriminado, no me han dejado hablar acá. Me quedé callado. Laura, a ver, ¿estás en contra de todo? ¿Tu partido está en contra de todo? ¿No hay nada que este gobierno haga que te guste o que te parezca bien? Para nada. Nosotros tenemos un montón de propuestas, las hemos expresado en Pero cada digo, ¿no hay campaña. nada que este gobierno está haciendo bien? Nosotros creemos que este gobierno tiene una política de conjunto, tanto en lo económico como en lo que charlábamos recién, que es lo securitario, o lo que llaman securitario, que tiene que ver con beneficiar a los grandes empresarios. El beneficio de los grandes empresarios, y esto no lo digo yo, lo dicen los medios y lo dicen los analistas también de los propios diarios que apoyan inclusive y que acompañan al gobierno. Que lo que necesita hacer este gobierno para generar ese crecimiento, y es lo que piden las empresas, es el aumento de la productividad del trabajo. El aumento de la productividad del trabajo no es otra cosa que la degradación de las condiciones de trabajo. Eso significa, significa empobrecimiento en términos salariales, quita de derechos. Hay que verlo concretamente en los nuevos convenios que se están firmando, el convenio Vaca Muerta, el convenio petrolero. Por ejemplo, les quitan horario de descanso, les quitan condiciones para el almuerzo, les aumentan las horas extra. Y después, digamos que el gobierno lo había expresado en su proyecto de ley laboral. O sea, donde no le encontraste nada bueno al gobierno. No, Está bien. desde ese punto de vista no. Tienen intereses distintos a los que defiende la izquierda, que son los intereses de los empresarios. Soar, ¿qué opinás del escándalo Triaca? Si hubiese sido presidenta o presidente, ¿lo hubieses dejado a Triaca en el gobierno? La verdad, me gustaría, lo conozco a Jorge Triaca, he compartido muchas ideas con él, hemos hablado mucho y la verdad que me encantaría conocer su versión de los hechos. Por supuesto que si solamente valoro por un audio, no. No, pero es que el insulto terminó siendo un hecho penoso, pero anecdótico. El tema es que tenía como 5 familiares en el gobierno, decenas de amigos designados en el SOMU del Caballo Suárez, y la empleada que tuvo 3 años negros la hacía cobrar el sueldo con una designación trucha en el sindicato. Eso no es levantarse con un mal día y decir se van todas. En ese sentido, ¿no? He podido hablar con él y la verdad que soy coautora junto con mis 2 compañeros de bloque de que en Córdoba una ley en contra del nepotismo. No, para mí las personas tienen que acceder a los cargos públicos por su capacidad. Que ojo, no dudo que las hermanas de Jorge tienen capacidad y han trabajado mucho y han estudiado mucho. Pero siempre es más fácil con un apellido acceder a un cargo público, por supuesto, eso lo reconozco. Muy bien. Gracias a las 2 por haber venido. Gracias. Hacemos una pausa y ya continuamos. TAEN Sociedad Anónima. Tecnología ambiental, transporte, tratamiento y recuperación de valor de residuos industriales. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Hace 20 años que estamos acá y acá. Hace 20 años que trabajamos así y así. Que creemos en esto y en esto. Que nos ocupa hacer las cosas bien por él, por ella y por ellos. Hace 20 años que estamos comprometidos con una ciudad mejor y con el cuidado del agua y el planeta. Porque desde hace 20 años el agua nos une y el futuro también. Aguas Cordobesas. Si te hablan de créditos, no des más vueltas. Crédito inmobiliario GNI. Vení y sorprendete. En 24 horas, sin requisitos, sin comisiones y sin vueltas. Obtené tu crédito hoy, como solo GNI puede hacerlo. Para mejorar el tránsito en la ciudad, llega Movipar Córdoba, el sistema de estacionamiento pago por aplicación, por compra y carga en comercios o por mensaje de textos.
Infórmese en www.moviparcórdoba.com.ar o baje la aplicación y estacione más rápido, más fácil y más cómodo. Movipar Córdoba. Mejora el tránsito de la ciudad. Nos quedan un par de minutos de programa. Vean este video. Van a ver ustedes en imágenes, bajando detenido, cuando lo llevan a declarar a Diego Bechis. Le pido al señor director las imágenes. Ahí bajan de un colectivo del servicio penitenciario a Diego Bechis, el intendente de Pilar. Cuando va a declarar lo llevan esposado, acusado de un episodio de corrupción, de una venta presuntamente ilegal de tierras de Pilar de 11 hectáreas muy valiosas, en una operación que le habría ocasionado al municipio de Pilar una pérdida de unos 50 millones de pesos. La denuncia que le han hecho a Bechis y al gobierno de Pilar es que esas tierras quedaron en manos de amigos y que se vendió prácticamente a precio vil. Dicho esto, lamentablemente, lo de Pilar parece ser la excepción a la regla. Aquí hay una fiscal que ha actuado, que ha reunido pruebas, que las ha valorado, que las ha mensurado y a la cual no le ha temblado el pulso para imputar y para detener a los presuntos responsables. Decimos que es una excepción a la regla porque lo que ha hecho la fiscal de Río Segundo, Patricia Bollier, no se compadece con lo que vemos habitualmente en Córdoba con la justicia, ¿no? No vayan a creer ustedes o no vayan a pensar que la corrupción solamente tiene domicilio fijo en Pilar. Sería absurdo. Estoy convencido que la actuación de la fiscal Bollier incomoda a muchos de sus colegas en la justicia de Córdoba que se sienten expuestos frente a denuncias similares en las cuales jamás actuaron y terminaron cajoneando. Vean, los fiscales de Córdoba tienen una especie de vademecum si quisieran actuar. Obras de cordón cuneta, pavimentación, licitaciones de la basura, gasoductos, puentes, vados, compras de racionamiento de comida para escuelas, para geriátricos, insumos para hospitales. Allí tienen una cartilla muy fácil de detectar si quieren encontrar corrupción en otras intendencias y en otros gobiernos. Lo que ha pasado en Pilar, lamentablemente, es la excepción a la regla, no porque solamente ocurra y acontezca en Pilar, solo porque esta vez una fiscal ha decidido actuar. Lo que estamos viendo en Pilar es una investigación de una fiscal y es una invitación para el resto de los integrantes de la supuestamente prestigiosa justicia de Córdoba para comenzar a buscar papeles, si es que quieren dejar de dormir una larga siesta. Si algún día ponen primera y arrancan, seguramente habrá otros Bechis también en Bower. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a madrugar juntos mañana por Mitre 8:10, bien temprano, con Aquí Petete por Radio Mitre. Chao, buenas noches, hasta mañana.